Hola, me llamo Iván Galicia y actualmente soy residente de cuarto año de la especialidad en ginecología y obstetricia y vamos a ver un tema súper clásico en los pases de visita del área de tococirugía y urgencias obstetricia, que es el concepto de trabajo de parto, desencadenamiento y elementos del parto. ¿Y por qué es importante esto? Todos en algún momento de nuestra formación como médicos vamos a pasar por un área de tococirugía donde tendremos que atender un parto. Entonces, pues sea el primero, el segundo o el último parto que atendamos en nuestras vidas, debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es el concepto de trabajo de parto? Tenemos que el parto es un proceso fisiológico mediante el cual se expulsa el feto desde el interior de la cavidad uterina hacia el exterior. Y este se va a producir gracias a la aparición de las contracciones uterinas que de forma progresiva van a ir aumentando de intensidad y frecuencia, así como duración, hasta conseguir una modificación del cuello uterino. ¿Esto qué es? Van a comenzar primero con contracciones irregulares hasta volverse contracciones regulares y posteriormente las modificaciones cervicales son la dilatación y el borramiento del cuello uterino principalmente. Y otro elemento que se debe valorar siempre en un trabajo de parto debe ser la frecuencia cardíaca fetal. En esta imagen podemos observar que en la última fase del embarazo se va a formar el segmento uterino a nivel del istmo uterino que va a favorecer la acomodación de la presentación y la maduración cervical. Podemos ver la primera imagen del útero no gestante como hay tres zonas, una zona roja que sería el cervix o el cuello uterino, una zona naranja que sería el istmo y la zona rosa que es el cuerpo uterino. Podemos ver cómo el útero gestante de término, la fibra uterina está adelgazada y el istmo uterino se ha transformado en el segmento uterino, haciendo una forma como de pera o embudo. Y tenemos que durante el útero en trabajo de parto va a comenzar con lo que es modificaciones tanto en el grosor del segmento uterino como del cervix. Podemos ver cómo conforme progresa el trabajo de parto, se va adelgazando y se va abriendo y esto va a favorecer para que el bebito se pueda encajar en la pelvis materna. Y otra cosa que hay que mencionar en el segmento uterino es que es el lugar donde se va a realizar la histerotomía durante un procedimiento de cesárea, siendo este el principal factor de riesgo para una rotura uterina en mujeres que tengan una o más cesáreas. ¿Cuándo va a iniciar un trabajo de parto? Se acepta que el trabajo de parto ha iniciado cuando hay actividad uterina rítmica de al menos dos contracciones perceptibles por la molestia que producen cada 10 minutos, con un borramiento del cuello de al menos 50% de dilatación y con 2 centímetros de dilatación en nulíparas y 3 centímetros en multíparas. ¿Por qué, ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque vamos a encontrar que en el servicio de urgencias va a llegar una paciente primi o multigesta con un centímetro de dilatación y actividad uterina irregular, que la podemos revisar a las 6 de la mañana. Y 6 o 7 horas después va a regresar y la vamos a encontrar prácticamente sin cambios en cervix, sin dilatación, sin cambios en el borramiento y aún con la actividad uterina irregular. ¿Y esto por qué es? Porque como tal todavía no ha iniciado un trabajo de parto que progrese adecuadamente. Y también tenemos que hacer un énfasis en que el concepto de trabajo de parto es a partir de las 37 semanas. Si es menor de la semana 37, se va a considerar como amenaza de parto pretérmino, que es muy parecido al inicio del trabajo de parto, ya que una amenaza de parto pretérmino es la presencia de dos contracciones en 10 minutos, cuatro contracciones en 20 u 8 contracciones en 60, así como una dilatación mayor o igual a 3 centímetros y un borramiento mayor o igual al 50%. ¿Cuánto dura un embarazo?
La media de la gestación es aproximadamente 280 días o unas 40 semanas. Esto comenzando a contar a partir del primer día de la fecha de última menstruación. El primer día de la fecha de última menstruación es el día que inició a menstruar, no el día que terminó. Y tenemos la regla de Nigele, que nos da una fecha probable de parto. Esta fecha probable de parto nos sirve para que en embarazos de término podamos calcular más o menos cuántas semanas tiene un bebito, ya que si la fecha de Nigele nos da las 40 semanas, pues solo restaríamos los días que faltan para llegar a las 40 semanas. Y esta se va a calcular mediante fecha de última regla más 7 días menos 3 meses más un año. El parto se debe producir a partir de la semana 37 o 266 días hasta la semana 42 o 294 días. Se va a considerar una gestación a término entre la semana 37 y la 41.6 semanas, pretérmino cuando sea menor de la semana 37 y postérmino cuando sean a partir de las 42 semanas. Tenemos que recalcar que todos los embarazos menores de 37 semanas o mayores de 42 semanas se asocian a mayor riesgo de comorbilidad. Y el punto 6 nos da el número de días que lleva la semana. En obstetricia, todos engloba factores maternos, factores uterinos, miometriales y cervicales, factores ovulares y factores fetales. Dentro de los factores maternos nos vamos a enfocar primero en la oxitocina, que ya que el inicio del trabajo de parto está mediado principalmente por la secreción de esta hormona. La oxitocina es un anapéptido que se diferencia de dos péptidos de la vasopresina y es producida junto con la vasopresina en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo en sus formas inactivas. Y mediante esas formas inactivas son transportadas hacia la hipófisis posterior donde son activadas y liberadas a la circulación. Y al final de la gestación van a presentar su acción biológica induciendo la aparición de contracciones irregulares denominadas de Braxton-Hicks, que estas van a ser secundarias al aumento de la sensibilidad de la fibra uterina. Las contracciones de Braxton-Hicks son contracciones que la paciente percibe, mas sin embargo no son dolorosas. Una vez que comienzan a hacer contracciones dolorosas, se vuelven contracciones propias de los pródromos del trabajo de parto. Y esas contracciones van a ir aumentando de intensidad hasta volverse regulares. La oxitocina circula en forma de péptido libre y es metabolizada en el hígado y los riñones. Y a nivel plasmático van a existir peptidasas que se van a encargar de degradar la oxitocina y van a ser conocidas como oxitocinasas. Van a ser elaboradas a nivel del sincitio trofoblasto y es lo que va a generar que la oxitocina tenga una vida corta de 3 a 5 minutos. Durante el embarazo, los niveles de oxitocina van a ser de 3 a 10 microunidades por mililitro y una vez que inicia la actividad uterina regular, esta cifra va a alcanzar el doble, o sea, 20 microunidades por mililitro, para llegar otra vez a duplicarse cuando aproximadamente nos encontramos con 5 centímetros de dilatación, aumentando de intensidad hasta el final del parto, donde va a disminuir previo al periodo expulsivo, como que el útero va a tomar un descanso previo al máximo esfuerzo, que es cuando alcanzamos los 10 centímetros de dilatación y cambiamos de periodo de trabajo de parto. Otra sustancia importante para el desencadenamiento del trabajo de parto son las prostaglandinas. Tenemos que endógenamente tenemos dos prostaglandinas, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 alfa, que es la que fisiológicamente tiene mayor impacto en el trabajo de parto. De hecho, nosotros tenemos prostaglandinas exógenas como el misoprostol y la inoprostona que nos van a ayudar a desencadenar un trabajo de parto cuando sea necesario. El precursor natural de las prostaglandinas es el ácido araquidónico mediante la vía de la ciclooxigenasa.
haciendo que se vuelvan complejos estables. Y vamos a encontrar que en la decidua y las membranas fetales van a contener depósitos de ácido araquidónico, siendo estos una fuente importante para la producción de prostaglandinas. De hecho, tenemos una maniobra, que es la maniobra de Hamilton, que nos va a ayudar mediante el tacto vaginal y se van a despegar las membranas ovulares y se va a estimular un poco la decidua y de esa forma vamos a aumentar la liberación de prostaglandinas para aumentar o progresar el trabajo de parto. La prostaglandina F2-alfa se eleva previo al inicio del trabajo de parto para producir los cambios musculares. Y otro factor materno que influye en el trabajo de parto es la distensión de la fibra uterina, ya que toda la fibra uterina tiene un nivel máximo de distensión antes de desencadenar un trabajo de parto. El descenso de la presentación y la compresión del segmento uterino inferior va a estimular el ganglio neurológico de Lee-Frankerhausen, que este a su vez va a estimular el hipotálamo para producir mayores concentraciones de oxitocina, y esto va a ser conocido como el reflejo de Ferguson, creando un círculo con un feedback positivo mediante mayor compresión, mayor secreción de oxitocina y mayor estimulación nuevamente del segmento uterino. Dentro de los factores uterinos vamos a tener que el útero presenta dos funciones. Primero la de contener al feto, el líquido amniótico y la placenta, y la segunda la de provocar su expulsión mediante contracciones regulares. ¿Esto cómo lo va a hacer? Va a ser mediante el cambio de una fibra relajada y elástica a una fibra con tono y con capacidad de contracciones uterinas. El útero se va a diferenciar de tres zonas: el fondo uterino, que es grueso y es donde inicia la actividad contráctil; la segunda parte que ya mencionamos, que es el segmento inferior uterino, que se va a limitar a transmitir las contracciones uterinas y va a permitir acomodar y dirigir la presentación fetal; y por último el cuello uterino, que debe transformarse desde su función de resistencia y cierre hasta su situación de reblandecimiento. Dentro de los factores biometrales tenemos que la coordinación de la actividad uterina viene dada por las HAP junctions, que son puentes proteicos que van a facilitar la transmisión de contracciones uterinas, y estos van a aparecer secundario a la elevación de los estrógenos endógenos. Estos puentes también aparecen al final del embarazo y además de los estrógenos son secundarios al aumento de las prostaglandinas. El proceso de cambio previo a la dilatación se denomina maduración cervical y son los cambios morfológicos de consistencia y elasticidad. Y las prostaglandinas junto con las prostaciclinas van a provocar cambios bioquímicos cervicales. El aumento de los estrógenos provoca la aparición de las colagenasas, que estas van a destruir las fibras de colágeno, haciendo que el cervix pierda su consistencia dura, y también van a hacer que haya una variación en los glucosaminoglucanos, aumentando considerablemente el ácido hialurónico y haciéndolo una consistencia más suave. Dentro de los factores ovulares vamos a encontrar que el volumen de líquido amniótico y la placenta van a contribuir a aumentar la distensión de las fibras miometriales. Por eso, en pacientes que tengan polidramnios van a desencadenar un trabajo de parto previo, ya que el polidramnios es un aumento de líquido amniótico que puede estimular un trabajo de parto antes de la semana 37. También la decidua y el amnios van a cambiar su configuración y se van a hacer más sensibles a la captación de la oxitocina, y de esa forma aumentar las contracciones uterinas. En la semana 34 los niveles de cortisol van a aumentar en líquido amniótico y en el cordón umbilical y van a adaptar al feto para la preparación postnatal. De hecho, nosotros médicamente podemos hacer lo que se llaman esquemas de maduración pulmonar,
ya sea con betametasona o con dexametasona, ya que los esteroides exógenos van a mejorar mediante esta dosificación la disminución del estrés respiratorio, la disminución de la aparición de sepsis, la disminución de muerte neonatal, la disminución de la hemorragia periventricular, entre otras cosas. También en la semana 34 se va a presentar un aumento de CRH, provocando una mayor liberación de prostaglandinas por parte de la decidua y las membranas ovulares. Y dentro de los factores fetales tenemos que su crecimiento y su madurez van a influir para desencadenar el trabajo de parto. No se sabe exactamente qué es o cómo, pero se sabe que influye. Y también el feto va a producir ACTH secundario al estrés fetal como parte de las adaptaciones al final del embarazo, que va a producir la producción de cortisol y consecuentemente la de estrógenos. Y también la hipófisis fetal va a producir oxitocina, aunque con escaso valor durante el desencadenamiento del trabajo de parto. Y aquí vamos a dejar este tema para continuar en otra clase con elementos del parto.